Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El sistema integrado de transporte de Arequipa podría calificarse ya como una de las grandes estafas del siglo XXI. Y no estoy hablando de estafas desde el punto de vista judicial, sino de las estafas de las autoridades municipales hacia los ciudadanos comunes y corrientes. Nos hicieron creer que muy prontito, ahorita, el sistema integrado de transporte iba a funcionar. Y no es cierto. Empezó con buen pie, empezó con el llamado Plan Padeco. Fue Japón quien pagó alrededor de $1 millón a fondo perdido para que se contraten especialistas. Esto lo hizo a través del BID. Se contrataron especialistas, no de aquí, sino del mundo, que sabían de estas cosas y plantearon una solución al problema del transporte en Arequipa. De hecho, el CEPLAN se hizo antes que los planes para Lima o para Trujillo, por ejemplo. Sin embargo, nos fuimos retrasando y en Lima salió el metropolitano y nosotros no tenemos el sí. Pero adicionalmente a ese tema, el asunto es que las distorsiones han sido grotescas. El sistema integrado de transporte se basa en una idea que puso Lerner, un gran arquitecto y el gran alcalde en Curitiba, una ciudad brasileña, donde dijo, nosotros no tenemos plata, siendo Brasil y siendo una ciudad realmente, bueno, comparativamente con nosotros rica. Dijo, no tenemos el dinero suficiente para hacer un metro. Entonces vamos a hacer un sistema de metro, pero a nivel. Y en vez de usar trenes, vamos a usar buses. Y la cosa funcionó muy bien. Y cambiando el transporte empezó a cambiar la ciudad. Lo siguieron Bogotá, por ejemplo, con Transmilenio, y la ciudad cambió. Ayudó muchísimo a hacer que la ciudad y la gente sea más cívica. Aquí las cosas iban encaminadas hacia allí, pero de repente las cosas empezaron a distorsionarse. Y ahora resulta que esa idea ha terminado en una licitación de rutas. Ya no hay ni paraderos, ni patios de maniobras, ni terminales, ni nada. Resulta que el alcalde se agarra junto con la gente que ha estado metida en este tema de transporte, redujo el sistema integrado de transporte en Arequipa a licitar rutas. Han visto, bueno, ¿qué son? Pues minibuses, que dice SIT. Bueno, en eso nos quieren transportar, o sea, no ha habido mejoras sustanciales. Allí en esos asientos donde todavía no entran las personas que miden más de 1,80 m o 1,80 m. El asunto lo quiero analizar hoy día y lo voy a analizar con el representante del Defensor del Pueblo en Arequipa, Ángel Manrique, en una primera parte, y en una segunda parte con Geoffrey Rivas, un consultor en transporte. Ángel Manrique, el representante del Defensor del Pueblo, se acercó hace unos días, conversó con la alcaldesa de Arequipa y le explicó que debería de tener una licitación de una de las troncales del sistema integrado de transportes, tomando en cuenta que se estaban vulnerando muchas cosas y teniendo como base además opiniones de colegios profesionales como el Colegio de Arquitectos, por lo menos ese. Así es que vamos a hablar, porque mientras la alcaldesa decía, vamos a estudiar esto, sale el presidente de la comisión de licitación y dice, no vamos a parar nada, punto, esto se va a seguir. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando. Señor Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Ángel, bienvenido. Quique, buenas noches, un gusto estar aquí. Bueno, quisiera empezar tal vez con este asunto. ¿Cómo has tomado tú que luego de hablar con la alcaldesa, exponerles los puntos de vista de la Defensoría, que no es cualquier cosa, sino que me imagino que deben estar estudiados de una manera legal y además teniendo además opiniones técnicas como el Colegio de Arquitectos, y les sugirieran ustedes que paren esa licitación para evitar conflictos no solamente legales, sino conflictos en la ciudad, conflictos reales en la ciudad, salga luego el presidente del comité de licitación diciendo poco más o menos, son unos desinformados, esto va a seguir y punto, ¿no? Más o menos ese ha sido el tono. ¿Cómo has tomado esto? No,
Nosotros lamentamos la posición del señor Durán, ¿no? Directamente, responsable del comité técnico, por donde, quien además reafirma el problema que le hemos explicado a la alcaldesa. El señor afirma de que están las personas que estamos opinando de esto mal informadas. Y ese es el gran problema de la municipalidad, Quique. La municipalidad y sus funcionarios no han cumplido con el deber de informar de qué se trata estos proyectos, cuáles son los alcances, cuáles son los requisitos, cuáles son los procedimientos que se tienen que seguir. Y lamentablemente lo que ha habido es un manejo antojadizo de un cierto grupo de personas que se consideran técnicos y que además han estado haciendo y deshaciendo lo que han querido dentro de una entidad pública, creyendo que el tema de transporte es un aspecto sumamente técnico y que solamente les compete a ellos decidir el futuro de la ciudad. Por eso es que hemos sido muy claros con la alcaldesa, en donde el problema del transporte es un problema de todos nosotros y que a partir de ello, ella como titular del pliego es la responsable de todos los aspectos y las decisiones que se tomen sobre el tema de transporte, independientemente del técnico A, B o Z que tenga algún conocimiento mayor sobre el tema. Cuando nosotros hemos recibido la semana pasada que el pedido formal, ¿no?, de diferentes asociaciones de ciudadanos y de diferentes profesionales lideradas por el Colegio Profesional de Arquitectos, pidiendo nuestra intervención como defensoría, es que hemos evaluado justamente este pedido y hemos advertido 3 observaciones que han sido trasladadas a la alcaldesa. Y la alcaldesa se ha comprometido justamente en estos días darnos respuesta. Le hemos planteado 3 observaciones. En primer lugar, que informe no solamente a la Defensoría, sino a Arequipa, cuál es la situación orgánica y legal de este supuesto grupo a cargo del CIT dentro de la municipalidad. Porque de la información que tenemos, Quique, es que este equipo aparentemente no tendría una posición orgánica dentro de la municipalidad, no tendría una relación formal legal dentro de la municipalidad y que tampoco se sabría cuál es el marco de sus competencias y de sus responsabilidades sobre este tema. Claro, lo que tú estás diciendo es delicado. Así es. Un proyecto fundamental para esta ciudad está siendo manejado se está manejando informalmente. ¿Te refieres, por ejemplo, había notado yo el caso de Lizardo Calderón? Algunos dicen que él firmaba documentos, hacía cosas, unos decían que era el jefe del CID, algunos lo han presentado así y otros han dicho que es un asesor, por ejemplo, y cosas de ese tipo. Efectivamente, nosotros tenemos para advertir esta observación, que justamente ha sido trasladada a la alcaldesa para que nos aclare, 2 situaciones muy concretas que nos ha sucedido. Cuando se dieron los procesos de licitaciones de las rutas alimentadoras, vinieron también ciudadanos a quejarse a la Defensoría del Pueblo. Y nosotros inmediatamente pedimos la información a la municipalidad. Y en el entendido de que ya sea la alcaldesa o el equipo de asesores o directamente el órgano técnico, que es la gerencia de transporte, iba a cumplir con la absolución de ese pedido. Pero los propios funcionarios de la gerencia de transporte nos dicen, ese tema nosotros no lo vemos. Ese tema lo maneja el CIT. Y uno le pregunta, ¿y qué es el CIT? No, es que es el equipo especializado. Muy bien que nos conteste el equipo especializado. Nunca contestaron. A ver, dime una cosa. Es como decir, quiero hacer la comparación. Se está construyendo una carretera en el país, el gobierno central, y de repente tú vas y le preguntas al Ministerio de Transportes, dígame, ¿cómo está esta carretera? Y ellos dicen, nosotros no la vemos. O sea, eso no es factible, ¿no es cierto? O sea, dentro del Estado no es factible. O sea, hay una gerencia de transporte, la gerencia de transporte tiene que ver este asunto, ¿sí? Entonces, justamente esa es la primera observación, que es la que hemos advertido. Pero, y dime una cosa, pero eso es peligrosísimo. Pero por supuesto. ¿No es cierto? O sea, no solamente, te digo, o sea, es una irregularidad, sino es peligrosísimo. O sea, por supuesto, un proyecto tan grande, tan importante, del que depende la ciudad, el transporte en la ciudad, ¿no está siendo manejado por la gerencia? ¿No lo ha visto?
Esa es nuestra primera observación, Quique. Por eso nuestra preocupación como Defensoría. ¿Qué dijo la alcaldesa? La alcaldesa obviamente nos ha pedido también unos días para pedir la información a los técnicos, pedir los documentos, porque de momento no conocía el tema. La alcaldesa no sabía. Y sobre eso se ha comprometido en brindarnos la información. Aparentemente, Quique, podríamos estar ante una situación de una pseudo autoridad de transporte municipal, en donde no se tiene claro cuál es su marco de competencia, pero sobre todo, Quique, no se tiene claro cuál es la responsabilidad de estos señores. Y eso es lo que hay un poder real sin responsabilidad. Así y nadie puede tener poder sin rendir dentro cuentas y sin tener responsabilidad. Dentro de una administración pública, en ningún caso. Y eso es lo que le hemos advertido a la alcaldesa. Dado de que si se configurase esa situación de informalidad, de ilegalidad, quien asumiría las absolutas responsabilidades es la alcaldesa. Bueno, ese es el primer punto. Ese es el primer punto. Pero justamente decía que tenemos dos argumentos para aseverar esta observación, en el sentido de que las declaraciones del alcalde virtual, el señor Candia, ¿no? Ya que estaría responsable de la siguiente elección, él manifiesta además de que dentro del Ministerio de Transporte, que es el órgano rector a nivel nacional del tema de transporte, se habría previsto justamente la incorporación, según afirma él, de un tranvía en estas rutas troncales. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que la autoridad nacional, el ente rector del sistema de transporte, que ha previsto además este proyecto, no esté acorde con este pseudo equipo de especialistas, ¿no?, en la municipalidad, sin ninguna dependencia orgánica, sin ninguna formalidad legal, y que no estén coordinando debidamente, ¿no? ¿Cómo es posible de que para el alcalde virtual o próximo ya electo, ¿no?, que ha sido definido por la OMPE, él manifieste de que el Ministerio de Transporte tiene otros planes y otros proyectos previstos para Arequipa? Claro, y que lo sepa él y que no lo sepa la alcaldesa. Que no lo sepan los técnicos. No los técnicos, la alcaldesa. Y tampoco la alcaldesa, ¿no? O sea, Entonces, ahí, como ves, es una primera observación que hemos sido muy claros con la alcaldesa al explicarle todo este tema, que obviamente advierte preocupación. Lo que hemos pedido a la alcaldesa es que nos dé justamente los documentos sobre la relación orgánica de este equipo, así como también nos informe cuál es la relación laboral de este equipo de trabajadores para advertir su nivel de responsabilidad. En un segundo nivel hemos advertido, y eso también a partir del pedido del Colegio de Arquitectos, es que las bases que se hubieran convocado justamente para este procedimiento de la vía troncal hubieran sido modificadas con la finalidad de acelerar los procedimientos. El caso es muy concreto. Dentro de las bases se había previsto en una primera etapa que los consorcios o los postores que iban a participar de este proceso tenían que presentar un contrato asociativo entre los postores para definir qué es un consorcio, y este contrato, por un tema de seguridad jurídica, tenía que ser firmado por un abogado, tenía que además ser legalizado por un notario e inscrito en registros públicos. Comprenderás que para garantizar esa seguridad jurídica se toma tiempo. Tú puedes llegar al notario de un día para el otro, sí, pero para registros públicos tienen un trámite y unos plazos. Y obviamente, si es que se advierte alguna observación, registros públicos te lo va a comunicar y eso puede prolongar el trámite. Las bases en este momento fueron modificadas de manera unilateral por parte de este comité, ¿no?, y afirma de que ya no hay necesidad del tema de registros públicos, sino que va hasta un contrato firmado por un abogado. Así de simple. Así o sea, es. quien va a manejar millones, o sea, que se está haciendo un contrato. Pero no solamente eso, ¿no? O sea, bueno, yo estoy leyendo esto, ¿no? Dice, el presidente del comité de licitación, estoy leyendo Pro 21, César Durán, sin embargo, indicó que no interrumpirán el concurso porque no se está improvisando, no haciendo nada raro ni apresurado. Sostuvo que la orden profesional, se refería al Colegio de Arquitectos, desconoce que el comité tiene las facultades de cambiar y modificar las bases en cualquier momento. Así de fácil, o sea, no se supone que las licitaciones son, entre otras cosas, lo más formal que se hace a través de un concurso. O sea, ahí tú pierdes por no presentar un papel con un sello, ¿no? Se olvidó de sellarlo. Ni modo, ya no hay posibilidad, estás eliminado. ¿Por qué? Porque esto es extremadamente formal. ¿No es cierto? Así sucede. Así es, Quique, justamente por un tema de transparencia dentro de la administración pública. Y el comité puede cambiarlo cuando le dé la gana. Eso, dime, ¿eso tiene
alguna lógica? Mira, dentro de estos procesos de selección, efectivamente el comité tiene un margen de discrecionalidad, pero tiene que partir de un principio de transparencia. Y lo que se advierte a través de esta modificación, ¿no?, es que lo que han querido es sencillamente reducir plazos. Porque estamos, Quique, a semanas de culminar una gestión de gobierno municipal. Entonces, advertir o proponer un requisito de inscripción registral implicaba obviamente un tiempo mayor y que al parecer este comité de selección estaría interesado en acortar plazos. Esto le digo con toda, obviamente, la seriedad que nos caracteriza como Defensoría, porque hemos planteado presunciones, Quique. Hemos explicado a la alcaldesa que podría darse este tema y para que se corrobore eso usted tiene que darnos información. Y hay un tercer elemento. Como tú bien lo has indicado, este proyecto pues va de larga data. Hace más de 15 años están con los estudios de este sistema integrado de transporte. Desde la gestión del señor Balbuena hasta las 2 gestiones del señor Segarra. Entonces, cuando yo le consulto a la alcaldesa si es que efectivamente se habían realizado algún tipo de actualización de los estudios, porque obviamente en 15 años la ciudad ha cambiado enormemente, ¿no? La alcaldesa me dice que sí, que se han realizado estudios de actualización, principalmente por un tema de cooperación internacional, y que efectivamente se cuenta ya con la información técnica para ver cuál es el mejor sistema de transporte para la ciudad. Y cuando le pregunto, ¿ese sistema, esos estudios actualizados se han considerado justamente para este proceso de licitación? Me dice que no. Increíble. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que, considerando la importancia del proyecto, considerando la trascendencia de lo que va a impactar en nuestras vidas, Quique, se considere aún una tecnología de buses para una vía troncal, cuando lo que correspondería, según los estudios técnicos, es otro tipo de modalidad de servicio a través de un tren eléctrico o un tranvía, dependiendo de los estudios? Bueno, cosa que no es tan cierta tampoco, pero hablemoslos después de la pausa porque me han hecho señales reiteradas de corte. Estoy con Ángel Manrique, él es representante del Defensor del Pueblo en Arequipa y está interviniendo de una manera seria para evitar que en la municipalidad se sigan festinando trámites, haciendo cosas inapropiadas que perjudican a los ciudadanos como usted y como yo. Tras la pausa seguimos. Estamos de regreso en el programa, estoy con Ángel Manrique, representante del Defensor del Pueblo en Arequipa. Estamos hablando del sistema integrado de transporte. Bueno, sigamos, porque tú tienes más información, creo que cualquiera en este momento. Se quiere aplicar un sistema, se quiere licitar algo sin haber actualizado, o sea, obviando información supuestamente actualizada del tipo de unidades que deberían discurrir por la vía troncal. Así es. A ver, nuestra tercera observación, como te indicaba aquí, que a la alcaldesa fue que si ella nos informaba de que ha habido estudios de actualización sobre el mejor servicio a prestarse, la mejor tecnología o los mejores medios de transporte para garantizar justamente un servicio de calidad, ¿no?, en la ciudad, nuestra consulta era de que si justamente estos procesos de selección habían considerado esa actualización de información. Y la alcaldesa nos dijo que no. Y que los procesos de selección que se estaban convocando en esta fecha responderían a los estudios de hace más de 10 años. Entonces, esa fue nuestra tercera preocupación, en donde hemos sido muy claros con la alcaldesa, por lo cual ella tiene una responsabilidad para con la ciudad. Y ella efectivamente, al ser la titular de la municipalidad, tiene toda la competencia para disponer y suspender estos procedimientos administrativos. Máximo, Quique, cuando tenemos ya un futuro alcalde, que además es de la misma agrupación política, que además el candidato, el señor Candia, en su fase de candidato, se ha esmerado en deslindar responsabilidades de la anterior gestión. Entonces, lo coherente sería de que también el alcalde electo tenga una participación en este tema, porque este procedimiento de consumarse estaría hipotecando la ciudad por los próximos 15 años. Permíteme complicar un poco más el asunto con el tema del CID.
Es cierto que lo que se va a licitar es la ruta troncal, pero las otras rutas de la ciudad ya han sido licitadas. Entonces resulta que ya hay empresas supuestamente consorciadas o supuestas empresas que tienen rutas ya entregadas con contrato. Ok, y esas empresas han salido a decirle un ratito, yo tengo la concesión de esta ruta, me tienen que sacar a todas las otras unidades que están prestando servicio por esta ruta. Pero las rutas que se han licitado no son las rutas actuales, evidentemente, ¿no es cierto? Porque el CIT es otra cosa, es una vía troncal y unas alimentadoras. Entonces, todo el transporte que tenemos resulta siendo pirata, informal. Y resulta que el 80 o 90% de las unidades que prestan servicio dejarían de prestarlo, porque las otras tienen una concesión y nos quedamos sin transporte. O sea, estamos en la segunda ciudad del Perú y estamos viajando en unidades piratas. Pero el problema es más crítico para con el ciudadano, Quique, porque justamente el ciudadano, por más que haya un reclamo legítimo de los nuevos titulares de las líneas que se han licitado, ¿no? El ciudadano no ve ningún cambio en su calidad de vida, no ve ningún cambio en las mejoras del servicio. No hay nada. Efectivamente, o sea, lo único que hay... Empeora, porque el tránsito se cae, es peor. Y la propia municipalidad ha indicado de que, dado de que sus funcionarios pues pidieron permiso para el periodo de campaña electoral del señor Segarra, dado de que supuestamente no cuentan con los recursos presupuestales y personales, en este momento no hay fiscalizadores de transporte. Entonces no tienen cómo controlar efectivamente este servicio pirata. Pero regresaba justamente a claro, pero ni siquiera es controlarlo, porque si los votan a todos nos quedamos sin transporte. Así es, por eso indicaba aquí que lamentablemente se dan un conjunto de decisiones que afectan la vida del ciudadano. Y es por eso que es lamentable que una persona, un funcionario de la municipalidad, crea pues que el tema de transporte se reduce a su grupito de pseudotécnicos, cuando este es un problema público de la ciudad y que tenemos que nosotros como defensores del pueblo también participar del proceso. Ahora, quiero hacerte una pregunta, porque esto es importante. Una de las cosas que no pueden hacer funcionarios o técnicos es mentir. Y hay cuestiones ya que desafían al razonamiento lógico, ¿no? En la municipalidad, el anterior alcalde y los técnicos han sostenido reiterativamente que el precio del pasaje en el nuevo sistema de transporte no va a superar el sol. O sea, va a ser el mismo pasaje de ahora. Pero resulta que el pasaje de ahora no alcanza ni para los propios transportistas que son informales. Y en el nuevo sistema de transporte, ese mismo sol que antes se iba para el dueño, el cobrador y el chofer, ¿no? Ahora se va a tener que ir para los transportistas que van a tener ya choferes con todos los derechos, para el mantenimiento de toda la flota, para el ente recaudador, que es distinto, no va a haber cobradores, ¿no? O sea, va a haber una empresa recaudadora y entonces evidentemente los precios se multiplican. Y nos siguen diciendo a los ciudadanos que el pasaje va a ser un sol, ¿no es cierto? Nadie ha podido demostrarlo, todos los especialistas dicen que eso es imposible de que ocurra y las cosas siguen dándose así. Se puede mentir de esa manera, se puede, como tú decías, obviar a la población, negarle información o peor aún mentirle. Lamentablemente se ha estado incurriendo en esos errores, que por eso nuestra preocupación como Defensoría del Pueblo. Pero hay un tema de más. Cuando uno efectivamente elabora una política pública, ¿no? Lo que tiene que efectivamente es primero generar las condiciones para luego la ejecución. Y en este caso concreto, algunos de los técnicos hablan de que aún no se ha cerrado el esquema financiero del cual tú hablas, haces referencia y que determinaría el costo del pasaje. Aún no se han concluido la infraestructura vial necesaria para justamente brindar un mejor servicio. Entonces, y aún no se ha determinado el componente tecnológico. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que... El componente tecnológico es si es bus o si es tranvía, si es... no has concluido infraestructura vial, no tienes definido el componente tecnológico, no tienes definido el componente financiero y estás licitando rutas. Es una locura. Es una locura. Cuando estamos hablando desde yo definí al inicio que esto era una gran estafa, no estaba exagerando.
Desde el punto, no estoy hablando desde el punto de vista penal, estoy hablando desde el punto de vista de autoridades y población, ¿no? De información. Es una estafa. Desde nuestro punto de vista ya como Defensoría del Pueblo advertimos deficiencia en la elaboración de las políticas. Deficiencia, porque deficiencia es falta de algo. Es una pequeña deficiencia, es una mediana deficiencia, es una gran deficiencia. No, definitivamente es una gran deficiencia en la medida de un proceso claro, transparente, metódico para elaborar una política. Pero lo que pasa es de que en este caso, creo yo, se ha puesto pues la carreta delante de los caballos, ¿no? Y eso implica de que todos nos vemos afectados. Por más de que tengamos a un bus, como hacías referencia al comienzo, en donde diga SIT y que pase por delante de nuestra casa, no ha mejorado las condiciones de vida del ciudadano, no se ha mejorado el servicio público. Por eso es nuestra preocupación como Defensoría. Correcto. La Defensoría del Pueblo no tiene ninguna injerencia coercitiva. Ustedes lo que hacen es advertir y persuadir. Su arma es la persuasión. ¿Qué nos queda a los ciudadanos? Cuando pasan todas estas cosas, cuando la Defensoría interviene a nombre de los ciudadanos y no se hace caso y se siguen infringiendo todos los procedimientos lógicos, ¿qué es lo que le queda al ciudadano? A ver, en primer lugar, siempre tener una actitud reflexiva y crítica, ¿no? Creo que los resultados electorales son una importante y clara opinión de los ciudadanos y que todas las autoridades debieran analizar y revisar bien esos resultados, ¿no? Porque el principal ganador ha sido el voto viciado, luego sigue el voto en blanco y recién han venido las autoridades que en la mayoría de los casos no supera el 30%. Entonces creo que las autoridades ahí tienen que tener una lectura clara de la situación y respetar y recuperar la confianza en el ciudadano. En lo que compete sí ya a la Defensoría del Pueblo, esperamos que el día de mañana la alcaldesa cumpla con su palabra en entregarnos la información y con esa información nosotros también derivamos esto a Contraloría General de la República y al Ministerio Público para que inicie las sanciones y las investigaciones que corresponden al tema. Ángel, te agradezco mucho por haber venido. Bien, Quique. Bueno, Ángel Manrique, que definitivamente le ha dado un aire nuevo a la Defensoría del Pueblo que parecía ausente durante muchos años. Nos vamos a una pausa y regreso con Geoffrey Rivas. Sigo con el tema del CID y voy a hablar con él, que es un consultor en transporte.